sonrisa, de verdad que me siento muy contento, muy honrado, muy bendecido por estar aquí. Y antes de que se siente, trae su Biblia. Puede abrirla conmigo en los Evangelios. Quiero ir al libro de los Hebreos, ¿verdad? Si hay alguien aquí que nos visita, el libro de los Hebreos está en el Nuevo Testamento. Pero que abra su Biblia conmigo en el libro de los Hebreos. Pero no voy a hablar de ese pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, que es el 11, no. Quiero llevarlo a Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y me indicó fuerte amén cuando ya lo tenga. Todos estamos ahí en Hebreos, a nuestros hermanos de los Hebreos. Voy a dar una lectura, pero no cierre la Biblia porque voy a leer todo el pasaje entero. Pero solamente voy a enfocarme en unos versículos. ¿Qué dice en el versículo 9? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Antes de que se siente, puede levantar su mano derecha y denle un high five que tiene un lado suyo, denle un 5 y después puede tomar su gel antibacteriano. No puede sentarse. Que me siento contento en verles, nuevamente estar aquí. Antes pues tenía que venir, ¿verdad? Aquí cada domingo. En ese tiempo era mi novia, ¿no? Ahora ella es mi esposa. Y ahora yo ya me la llevo, ¿no? Allá. No, pero siempre es una alegría. Tengo un amor muy especial para cada uno de ustedes. Para antes ser el pastor, ¿no? Ahora ya pues le tengo que decir tío. Ahora la tengo que devolver. No, entonces, no, pero me siento muy contento, ¿no? Y ahora ya todo queda en familia y es una gran bendición y un gran gozo. El día de hoy quiero predicar un poco corto, conciso y sin bolsa. Como ya me casé, ahora soy señor, voy para mi iglesia. Entonces ahora voy a predicar un poco, a ver si ya empiezo a ser un poco más maduro. Mi esposa está orando para que me haga más maduro, pero cada vez me hago más niño. Entonces me dice, qué bueno que me casé contigo, José, porque siempre me hace sonreír. Y digo, lo bueno, que si no fuera eso, digo. Pero quiero llevarle el libro de los Hebreos, hermano. Esta carta está escrita a nuestros hermanos hebreos, ¿verdad? Que hay gente quien la atribuye a Pablo, hay otros que se le atribuye a Lucas, hay otros que se lo atribuyen a Apolos. Y no estoy en contra de Pablo, pero los eruditos y la gente que sabe y los teólogos, ¿verdad?, dicen que no pudo haber sido Pablo, porque Pablo siempre sus cartas empiezan yo Pablo, haciéndose una despedida, ¿no? La introducción yo Pablo y una despedida. Y en esta carta no tiene ninguna introducción de yo Pablo. Otra de las cosas que dice el escritor es que él escuchó el evangelio por medio de otros hermanos. Pero Pablo se le presentó a Jesús en el camino, entonces tuvo una conversión inmediata de con Jesús. Entonces, por ende, Pablo no pudo haber escrito para algunos teólogos esta carta, ¿no? Entonces, si usted quiere saber más, usted puede indagar más y puede investigar, ¿verdad? Pero le vamos a dejar en esta hora, en esta tarde, el escritor de los Hebreos. Para no meterme en camisas de once varas, vamos a dejar el escritor de los Hebreos. Y esta carta fue escrita aproximadamente en los años, entre el año 60 y 69. Algunos dicen que no puede ser mayor de los 70, porque todavía nuestros hermanos hebreos en este tiempo llevaban muchos rituales en la casa de Dios.
Y entonces no puede ser mayor porque el general Tito en el año 70 se cumplió la palabra que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo. Y esa palabra se cumplió en los años 70. Entonces por eso los hebreos, si todavía guardaban esos rituales, era porque lo hacían en el templo. Entonces por eso se cree que esta carta se escribió entre los años 60, 65, 69 y no más. Son datos que yo le quiero traer porque yo sé que es un gente que usted estudia la palabra y que sabe, ¿verdad?, la palabra. Pero quiero traerle, no es una palabra de regaño, sino que es una palabra de afirmación, es una palabra de ánimo. ¿De qué? De como este tema yo le puse permaneciendo de pie hasta el final. Quiero que sea una palabra que Dios puso en mi corazón, que Dios, cuando la escuché, Dios obró en mi vida, y yo siento que también Dios quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y empieza el escritor de los Hebreos: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice el escritor que está convencido de que vienen cosas mejores para nuestra vida. ¿Por qué el escritor de los Hebreos les habla así a los hermanos de la fe de los hebreos? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, en esos sucesos de la vida? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, nuestros hermanos hebreos estaban siendo afligidos porque no vivían con los judíos, sino que vivían en una tierra extraña. Eran forajidos, no estaban viviendo en la tierra de los judíos, sino que estaban viviendo en otra tierra. Y entonces estos judíos habían renunciado a llevar las prácticas del judaísmo, sino que ellos habían aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, habían reconocido a Jesús, y entonces habían hecho nuevos creyentes. Y en la tierra donde estaban en la tierra de los gentiles, en la tierra que no son, de ese pueblo que no es judío, pero esa gente que como usted y como yo, que somos gentiles, que no somos judíos, pero que hemos escuchado el anuncio. Pero bueno, entonces este pueblo, que no sabemos si estaba en Roma o si estaba en otro alrededor, pero este pueblo de los hebreos, nuestros hermanos hebreos, estaban siendo afligidos. ¿Por qué? Porque los judíos no lo querían, por haber traicionado, por haberles dado la espalda. El judío, cuando ellos dan la espalda, precisamente para el judío, literalmente, hermano, muere. Para ellos ya no hay más familia. O sea, ellos ya murieron para la familia. Entonces nuestros hermanos están sufriendo ese desprecio de los mismos judíos que no los quieren, pero están en la tierra de los gentiles, donde los gentiles no los quieren tampoco, hermano, porque son precisamente ¿qué? Judíos. Y entonces por ser judíos no los quieren. Y entonces ahí hay un problema. Y entonces en este problema, porque los hermanos, nuestros amados hermanos hebreos, están sufriendo el menosprecio, están siendo afligidos. No los quieren ni los judíos ni los gentiles, y ellos ya no saben si son de aquí o si son de allá, hermano. Y entonces ellos están pensando en su mente, en su cabeza, y están hablando con nosotros, hermanos, de decir: ¿por qué no dejamos nuestra fe en Jesús? Dejamos el anuncio que nos dieron y volvemos a nuestras prácticas que nosotros hacíamos anteriormente. Y entonces nuestros hermanos hebreos en esa plática, en ese pensamiento se encuentra cuando se escribe en Hebreos capítulo 6, que nuestros hermanos hebreos están en esa pelea, sin regresar atrás o seguir permaneciendo. Y entonces están en ese problema o en esa dificultad de la vida. Y entonces el autor de los Hebreos dice: por cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que vienen cosas mejores para ustedes. Pero quizás por el momento que nuestros hermanos hebreos, que ellos están viviendo, ellos pueden decir: oye, hermano, ¿cómo vienen cosas mejores si mi vida en la cual yo estoy viviendo es una vida de una lucha constante, donde mi gente no me quiere, la otra gente no me quiere? ¿Cómo es que vienen momentos o viene un tiempo mejor para nuestra vida? Pero el autor dice: yo sé que vienen cosas mejores para nosotros.
Quizás usted no atienda la palabra, quizás usted no crea la palabra, pero vienen cosas mejores. Viene un tiempo mejor para nosotros. Gloria a Dios. Porque el autor les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Siga conmigo hasta el fin, hermano. ¿Para que qué? Para plena certeza de la esperanza. Vosotros mostrar la misma solicitud. O sea, usted tenga el mismo ánimo, usted tenga la misma actitud. O sea, usted tiene el amor por servir. Usted tiene, los hermanos hebreos estaban haciendo la obra, estaban trabajando, estaban siendo solícitos, pero su fe estaba siendo flácida, no estaba siendo firme, sino que ellos estaban dudando en volver. Y entonces nuestros hermanos estaban dudando en volver, estaban teniendo luchas, el desafío era grande, pero mientras ellos seguían trabajando, no eran perezosos. Aquí algunos dicen que la traducción no era perezosos, sino dicen que eran desafilados. Y dijo el profeta Goyo, ¿no?, que a veces mucha gente está como esa gente que estaba pensando si volver o no volver, si estar o no estar. Pero aquí encontramos, hermano, que los santos, aún a pesar de lo que estaban viviendo, ellos permanecían. Pero el autor les dice: manténganse con esa misma actitud, solícitos hasta el fin. Que no se acabe su gozo, que no mengue su fe, porque vienen cosas mejores. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, entonces tú tienes que permanecer hasta el fin. No te puedes desviar, no te puedes quitar, sino tienes que ser solícito o mantenerte firme hasta el fin de los tiempos. Porque Dios no se olvida del trabajo que usted hace, hermano, sino que Dios siempre lo trae a memoria. Se podrá olvidar el pastor o los líderes, pero Dios nunca se olvida de su trabajo. Pero lo que usted tiene que hacer es permanecer, ¿qué?, hasta el fin, porque vendrán tiempos mejores para mi casa, porque vendrán tiempos mejores para mi familia. El autor está convencido que viene un tiempo mejor, aún a pesar de lo que está viviendo el pueblo de los hebreos, aún a pesar de lo que las circunstancias que está teniendo, pero él sabe que viene un tiempo mejor para ellos. Pero solamente aquellos van a verlo, aquellos que permanezcan hasta el fin. Amén. A fin de que no nos hagáis perezosos, dice en el versículo 12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquellos hombres que no están dudando ni están siendo perezosos, sino que están ahí en esa labor trabajando. Porque sabe, hermano, algo decía el pastor, pues él no sabía lo que yo iba a predicar, pero a veces en las iglesias hay mucho que quizás aquí no hay, pero en mi iglesia donde nosotros vamos, Perla y yo, a lo mejor sí hay mucho creyente así. ¿Cómo ese creyente? Que ese creyente es el que no pincha, ni cacha, ni deja batear, pero ¿cómo habla? ¿Verdad? Aquellos, la palabra dice: hey, no sean perezosos, no estén desafilados, sino ténganse afilados y sean imitadores de aquellos que por la fe, manténganse en aquellos que imitan la fe, sino manténganse con esa labor trabajando. No sea como aquellos cuchillos que no tienen filo y quieren cortar un tomate o una carne, ¿verdad?, que no corta nada, pero como muela, dijo el profeta Goyo. ¿Sabe por qué? Porque, como le decía, en la iglesia hay mucha gente que no hace nada, pero ¿cómo habla? Hay mucha gente que no está conforme de muchas cosas y siempre está hablando, pero nunca hace nada. No le gusta como toca el Pedro, y siempre está hablando y nunca está conforme. Y esa es la gente, es la que no trabaja, es la que está floja, por no decir otra cosa. Está haciendo que una gente que no tiene ese filo, que no está afilada, y como no está afilada,
está buscando esas cosas. ¿Para qué? Para estar ahí como un cuchillito sin filo. Pero usted manténgase hasta el fin. Gloria a Dios. No se quede perezoso, hermano. Trabaje, pero con la fe al tope. No importando su circunstancia, no importando su situación. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo dentro de la misma iglesia, hay gente que está pensando en dejar la iglesia. Hay gente que está pensando en salirse de la iglesia. El problema, hermano, no es la iglesia. El problema no es el pastor. El problema no son los músicos. No, el problema es uno mismo. ¿Por qué? Porque así usted, hermano, puede estar yendo a una iglesia y puede durar 4 meses, se puede brincar a otra iglesia por otros 8 meses y puede brincar a otra iglesia por otros meses diciendo, no, es que esa iglesia no tiene esto, es que esta otra iglesia no tiene lo otro, es que entonces nunca va a encontrar una iglesia perfecta como usted la quiere, porque siempre va a estar buscando esos defectos en la gente o esos defectos en la iglesia. Y entonces, como anda de aquí y allá buscando y allá y no permanece fiel, aunque no le guste, no permanece fiel, usted no es un creyente constante. Es como si yo dijera, hubiera dicho cuando estaba en mi casa, a mí ya no me gusta como mi papá da las órdenes, pues me voy a salir de mi casa y voy a meterme a vivir a otra casa, ¿verdad? Y se va y se mete a otra casa y dice, uy, esta casa está peor en donde yo estaba, me voy a salir, y se va a otra casa y resulta que allá en la otra casa está peor de las otras dos de donde corrió, y entonces se va y se mete a otra casa. ¿Cómo va a crecer esa persona? ¿Cómo va a crecer esa persona? Y muchas de las veces así es el creyente, corriendo para un lugar, corriendo para otro, yéndose y moviéndose conforme a qué, a su necesidad de su corazón. ¿Pero por qué? Porque no es una fe, no es un creyente que esté firme, perseverando hasta el fin. Gloria a Dios. Usted tiene que permanecer al fin de los tiempos, aún a pesar de, hermano, aún a pesar de que en nuestra iglesia no tengamos aire acondicionado, que usted permanezca fiel, que no se mueva, hermano. ¿Por qué usted se mueve? ¿Por qué usted se cambia? ¿Por qué usted habla de su líder, del hermano, de la hermana, del pastor, de los músicos? ¿Por qué usted habla? ¿Por qué usted habla de esta misma iglesia de donde usted viene a buscar ese consuelo o ese refugio que usted necesita? Si nunca se le han cerrado las puertas, si siempre han orado por usted, Gloria a Dios. si siempre ha tenido siempre el pastor una palabra de bendición para su vida. Pero el problema no es el pastor, no son los líderes, el problema es uno mismo. Y a veces estamos como el pueblo de los hebreos, que dudando si quedarnos o irnos. Y entonces esta tarde yo le digo, hermano, no se vaya, quédese y permanezca hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Si le duele una pierna, no se vaya, quédese. Gloria a Dios. Que Dios la va a sanar. Dice la Biblia que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Nosotros, para alcanzar una promesa, necesitamos que creerla. Y para eso se necesita ¿qué? Fe. Entonces nosotros, si yo solamente le predico en esta hora y en esta tarde que para alcanzar las promesas usted solamente necesita fe, solamente le estoy contando la mitad de la Biblia o una media verdad a medias. No le estoy diciendo todo completo, porque la Biblia a mí me dice que para alcanzar una promesa se necesita la fe, pero se necesita la paciencia. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa que Dios ha hablado a su vida. ¿Saben? Porque todos los que estamos aquí hemos recibido una palabra de parte de Dios. Hemos recibido una promesa. Pero quizás hasta el día de hoy no hemos visto cumplir una promesa en nuestra vida. O hemos cumplido solamente la mitad o 3/4 de la promesa. O algunos dicen, hermano, yo tengo 5 años y nomás yo no veo que ni fu ni fa, hermano. La pregunta a veces es ¿por qué? Porque las promesas
se alcanzan por la fe creyendo, pero teniendo paciencia en que Dios va a obrar. En su manera, en su tiempo. Para alcanzar las promesas se necesita la fe y la paciencia. Y para eso entonces Dios nos pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos pone? Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Hay un ejemplo que Dios hace a nuestra vida y a nuestro corazón. Dios nos dice que por medio de la fe y las promesas se van a alcanzar esas promesas. Por la fe y la paciencia se van a alcanzar esas promesas. Ok, y entonces Dios dice: bueno, y para eso hay imitadores. Bueno, entonces te voy a hablar de alguien que es el padre de la fe. Te voy a mencionar para que imites la fe de quién, del padre Abraham. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tuvo fe, porque escuchó la palabra que yo le di, tuvo fe y fue paciente. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo tres cosas, hermano. Tres cosas que Dios lo llevó a Abraham. Dios lo llevó primero a la promesa. Lo llevó al pacto, y del pacto lo llevó al juramento. Fueron tres cosas, y se las voy a decir rápidamente. Cuando Dios está hablando con Abraham, le da una palabra, le da una promesa. Promesa quiere decir anuncio, hermano. La promesa es un anuncio. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Abraham y le da un anuncio. Le dice: hey, te voy a bendecir. Le da una palabra, le da un anuncio. Pero para que ese anuncio se cumpliera, esa promesa o ese anuncio que Dios nos da siempre va a ser dependiendo de. ¿Por qué? Muy sencillo. Los anuncios o la promesa siempre son de decir: ok, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, no se muevan de Jerusalén, sino manténganse en Jerusalén y van a ser llenos. Hay una promesa: manténganse juntos, unánimes, y van a ser llenos del poder de lo alto. Pero necesitan estar en Jerusalén, no irse de Jerusalén y estar buscando, porque ahí se va a derramar la promesa. Hay una promesa, hay un anuncio, pero le dicen: tienen que estar en el día, en la hora exacta, porque si usted no está a la hora, si no está en el día, esa promesa no se va a cumplir. Yo le dije hoy a mi esposa: Perla, el próximo año nos vamos a casar, tal fecha, tal día y tal hora. Hay un anuncio, hay una promesa. Pero si Perla no hubiera llegado al anuncio, pues no hubiera habido boda, hermano. Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo? O sea que la promesa es un anuncio, pero para que se cumpla, nosotros tenemos que estar a la hora, tenemos que estar en la cita, tenemos que estar en ese momento. Y entonces nosotros vamos a alcanzar la promesa cuando nuestra vida está alineada a la perfecta y voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre la promesa o el anuncio siempre va a ser condicional. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre va a estar sujeta a. Y a veces nosotros perdemos las promesas porque nosotros queremos hacer lo que se nos pega la gana. Y no se cumple ese anuncio. Y por eso el anuncio se atrasa, la promesa se atrasa. ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz. Hay una promesa, hay un anuncio donde Dios le habla a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela, déjala. Pero si Abraham no hubiera dejado su tierra, no hubiera dejado el Ur de los caldeos, entonces no estuviéramos hablando de Abraham. Tendríamos que estar hablando de otro hombre. Pero Abraham escuchó el anuncio y caminó creyendo a ese anuncio que Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay un anuncio para ti, porque yo te voy a hacer grande. Voy a hacer de ti una nación grande. Y entonces Abraham tiene ese anuncio. Y cuando tiene ese anuncio, pues Abraham se sorprende, pero cree y camina con eso. Dejó la tierra, dejó su parentela, y entonces siguió avanzando. Y entonces caminó a ese nivel de la promesa. Pero y entonces tiene el otro, donde Dios lo lleva. ¿A dónde? Al pacto. Y en el pacto, entonces, en el pacto es donde a veces Dios nos da algunas respuestas que nosotros necesitamos cuando escuchamos una promesa. Porque a veces Dios nos da muchas palabras o nos da una promesa en nuestra vida, pero nosotros decimos:
¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? A mí me dijeron una vez, hijo, a ti te envío, le compartí a mi esposa hace unos días, te miro en plataformas grandes, muy grandes, me decía, en milagros. Y yo la anoté la palabra, la anoté en un papel, todo. Creí el anuncio, creí la promesa, creí la palabra del hermano porque él no me conocía, no sabía quién era yo. Y el hermano así, sin conocerme, me dio la palabra y la anoté. La única cosa que por burro de yo, no le dije porque él me dijo que me miraba. Entonces, pero yo le digo a mi esposa, a mí se me fue el avión. O sea, yo me emocioné con la palabra, pero si hubiera sido más astuto, la hubiera podido agarrar mejor. Porque yo le hubiera dicho, hermano, pero ¿cómo me ve? ¿Me ve joven? ¿Señorón? ¿O me ve abuelo? O sea, para así medir los tiempos, pues, o sea, a lo mejor me va a usar, pues, de joven, a lo mejor, o sea, ¿en qué tiempo va a llegar? Pues, o sea, la cosa no es que te dé la palabra, la cosa es cuándo va a llegar, cómo va a llegar, ¿no? Las muchachas solteras dicen cómo, cuándo y dónde, ¿no? Las muchachas solteras dicen, ¿con quién, Señor? ¿Con quién? Yo sé que me voy a casar, pero ¿con quién? Y entonces, pero están en eso, hermano. Y entonces cuando estamos en eso, y entonces Abraham, cuando llega a esa parte, Abraham tiene preguntas y Dios le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Tú me dices que vas a hacer una nación grande, me vas a bendecir, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces en ese nivel le dice Dios, ok, en el nivel de pacto va a haber un sacrificio. Entonces, tráeme a 2 palomillas, tráeme a esto, tráeme un carnero, tráeme a estos bueyes, tráeme tus ovejas, tráeme esto. Y ahí va Abraham trayendo la ofrenda, trayendo el sacrificio. Yo imagino a Abraham, Señor, también quieres a mis suegras de la mano, Señor, el sacrificio. No, porque le da varios requisitos, ¿no? Y entonces, pero ahí está, hermano, no, Abraham, en ese nivel, donde él tiene que sacrificar y donde él hace un sacrificio delante de Dios y presenta un sacrificio. Y entonces a Dios dice la Biblia que le agrada a Dios. Y entonces él dice, Abraham, ¿tú quieres saber cómo va a pasar las cosas? Yo te voy a decir cómo va a pasar. Tus hijos van a ser afligidos a golpes de espada. Tus hijos van a ser molidos a golpes. Tus hijos van a ser golpeados. Pero te voy a bendecir. Entonces, yo imagino a Abraham, o sea, yo recibo una palabra, dijeron los jóvenes, bien machín, bien suave de parte de Dios. Y yo a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo vas a hacer estas cosas, Señor? ¿Cuándo vas a hacer estas cosas? Y a veces me dice Dios, mejor no me preguntes cómo ni cuándo, porque la respuesta que te voy a dar no te va a gustar. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando hay una promesa y hay un anuncio de parte de Dios, nosotros siempre vamos a tener que hacer un sacrificio delante de Él. Vamos a tener que sacrificar algo en nuestra vida y lo vamos a tener que presentar delante de Dios. Y a veces en ese sacrificio nos va a costar tiempo, va a invertirle tiempo, le va a costar ingreso, dinero, ganancias, le va a costar. Pero usted tiene que llegar a que no importa, Señor, que lo que tenga que sacrificar, pero si hay una palabra, hay una promesa que me dices a mi vida, entonces voy a seguir caminando bajo esa dirección. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no solamente lo lleva en el pacto, porque en el pacto le dice, Señor, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Pero en ese nivel, Dios le entrega la promesa, le da el hijo, le da Isaac. Y entonces cuando está en ese momento, yo imagino a Abraham, Señor, ya me diste una palabra, me diste al hijo que yo te pedí, no solamente me diste a este hijo, sino que, bueno, pues también salió un Ismael, pero gracias, Señor, ¿no? Usted conoce ya la historia de Ismael, ¿no? ¿O no la conoce? ¿Hay alguien que no conoce la historia? Por otro mayor, o sea, no había otro, no hay otro más grande que nuestro Dios. Amén. Y juró por sí mismo Abraham. Aleluya. Y le dijo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
En el hebreo dice bará, bará, rabá, rabá. Te bendeciré abundantemente. ¿Por qué? Porque no rehusaste a darme a lo que más amas. Cuando uno está dispuesto, hermano, a darle a Dios lo que usted más ama, entonces Dios hace un juramento con nosotros. Cuando usted entrega lo que más ama, ¿qué es lo que más ama? Cuando yo estaba preparando este sermón y estaba hablando, yo lo hice, pero lo tuve que volver a hacer. Y le dije, Señor, te voy a entregar a mi esposa. Y ahí está, Señor, mi esposa. Es lo que más amo en la vida. Pero si tú algún día quieres llevártela, ahí está mi esposa. Señor, y hay algo que también amo y algo me encanta hacer, que es hablar de tu palabra. Pero ¿sabes qué, Señor? Te lo voy a entregar. Es lo que más amo hacer. Es lo que más amo hacer. Casi la mayoría de la gente siempre me conecta a través de las redes sociales. Dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? No me importa. Yo en cualquier momento puedo activar mis redes, hablar con mis amigos sin tener invitaciones. Pero dije, Señor, voy a dejar de hacer lo que tanto amo y te lo voy a entregar. Es lo que más amo. Si yo no predico, me voy a morir. El día que yo deje de predicar, me voy a morir. Ese día voy a morir. Cuando yo deje mi ministerio, no voy a morir. Y yo creo que Dios escuchó mis palabras. Y entonces Dios me dijo en una de estas noches, entrégame lo que más amas. Escuchando este sermón, le dije, Señor, no tengo nada. No tengo absolutamente nada de valor. Pero amo servirte con todo mi corazón. Amo estar detrás de un púlpito. No me importa levantarme o despertarme a las 2, 3 de la mañana a preparar un sermón. Bueno, los que predicamos saben lo que le hablo, porque a veces uno se prepara en una semana y no pesca nada. Pero ciertamente un día antes, a la medianoche, empieza a fluir. Y ahí está, espérate, Señor, espérate, ya se me fue, Señor, espérate, y ahí estás apuntando todo. Haces un descriteadero por aquí, por allá, por esto, no entiendes nada. Pero como a la 1 o 2 de la mañana, todo lo que escribiste se empieza a acomodar. Y ya cuando menos piensas, ya es el otro nuevo día. Dices, ¿cómo se hizo? ¿Quién sabe? Pero se formó. Yo le dije, Señor, te lo voy a entregar en tus manos. Es lo que más amo. Mi familia, me acabo de casar, con proyectos, anhelos, pero te lo voy a entregar en tus manos. Quiero que hagas un juramento conmigo, Señor. Me lo diste de soltero, y que suave está la palabra cuando siendo soltero, pero ahora la quiero de casado con mi esposa. Quiero una palabra, quiero que me jures, no habiendo otro mayor. ¿Qué tengo que sacrificar, Señor? No me importa, que lo que más anhele hacer, lo voy a sacrificar delante de ti. ¿Qué me pides por sacrificar? Hay promesas, sí, Señor, pero no me quiero ni quedar en el nivel del anuncio. Quiero ir todavía aún más allá del sacrificio. No me importa, Señor, sacrificar el sueño, sacrificar esto. Quiero ir al otro nivel. Al escuchar una palabra que sea perpetua, porque aquí dice en su palabra que Dios le dijo a Abraham: Bará, de cierto te digo que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia y alcanzó la promesa. Porque dice en el versículo 18: porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta palabra, este juramento que yo he hecho contigo, Abraham. Hay una palabra perfecta en este tiempo. La palabra
dijo alguien la palabra perfecta en el Nuevo Testamento, o para el hebreo no existe la palabra perfecta, sino que existe el número 7. Para el hebreo el número 7 quiere decir perfección. Entonces en el hebreo, en la escritura, no vamos a encontrar la palabra perfecta, pero vamos a encontrar la palabra 7, que en el hebreo quiere decir Shabbat. Y entonces cuando estamos en ese nivel, cuando está esa palabra de parte de Dios para nuestra vida, dice, entonces hay un Shabbat, hay una palabra tan perfecta que aún mismo ni el mismo diablo ni el mismo infierno te la puede quitar, porque Él da la palabra y nadie se la puede quitar. Es una palabra tan perfecta para ti que ni por más adversidades que tú estás teniendo te la puede quitar. Aún así, Abraham, por lo que pasó, aconteció, sucedió, pero sin embargo hay una palabra en ese tiempo. Hay una palabra, él vivía de lo que tenía que vivir, pero aún hay una palabra y un Shabbat para ti, sometiendo su voluntad. ¿Por qué? Porque quizás Abraham no alcanzó a ver toda la promesa, pero alcanzó a visualizar la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham miró la promesa, miró al hijo, pero no siguió mirando las generaciones. Pero sabía que había una promesa, porque Dios hizo presente con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Y aún así, hermano, fíjese lo que es las cosas. Cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, ¿alguien sabe con cuánta gente fue y entró a la ciudad de Egipto? Entraron con 70 personas a la ciudad de Egipto. Y aún así, cuando el pueblo judío empezó a ser afligido en esa ciudad egipcia, aún a pesar de lo que ellos estaban viviendo, que estaban siendo golpeados, que estaban siendo apedreados, que estaban siendo ahí afligidos, aún a pesar de ese tiempo que ellos estaban viviendo, ¿usted sabe con cuánta gente salió de Egipto? Con más de 6 millones de judíos. Entraron 71 y salieron más de 60. Que aún a pesar de los tiempos más pesados que quizás nosotros estamos viviendo, pero cuando hay una promesa de parte de Dios para nuestra generación, de la generación de la primera, segunda, tercera y cuarta, cuando hay una palabra en nuestra vida tan perfecta por parte de Dios sobre nosotros, no hay nada ni nadie que la pueda quitar. Cuando Él dice que te va a bendecir y te va a multiplicar. Cuando usted está dispuesto a sacrificar lo que más ama para llegar a ese nivel. Y yo quiero cerrar nada más con esto, hermano. Dice, porque esa palabra va a ser tu fortísimo consuelo. Cuando dice fortísimo consuelo, esa palabra fortísimo está elevado. Alguien que esté estudiando me va a entender, pero está elevado al superlativo. Cuando hablamos del superlativo, es lo más alto que hay. Y entonces, en ese significado de ese fortísimo consuelo, de ese fortísimo, que no hay nada más fuerte que fortísimo, pues, de ese consuelo. Y si nosotros buscamos la definición de consuelo, vamos a saber que es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Consuelo, que es con y es suelo, son dos palabras. Y con quiere decir que al lado de, y suelo quiere decir pues suelo, es el piso, suelo. Entonces, cuando la Biblia dice que esta palabra va a ser tu fuertísimo consuelo en esos momentos que uno está atravesando, quiere decir que esa palabra que Dios hizo, ese Shabbat que Dios puso sobre tu vida, que Dios habló a tu vida, esa palabra tan perfecta, la vas pegada, que esa palabra camina junto contigo pegada al suelo. O sea, que cuando usted va lleno con esa palabra que Dios puso en su vida y en su corazón, y esa palabra la va acompañando a su casa, esa palabra la mete en trabajo, y entonces en el lugar donde usted pisa es bendecido porque Dios ya lo bendijo. Por eso esa palabra viene a ser tu
un fuertísimo consuelo, porque esa palabra la llevo pegada al suelo, la llevo pegada al lado mío y la meto donde yo me meta. Por eso alguien dijo, o bueno, yo siempre he dicho, mi trabajo es bendecido, porque Josué Limón ahí nomás, porque ahí trabajo, ese trabajo es bendecido. Ese trabajo tiene trabajo porque yo estoy ahí metido, y es más bendecido porque yo estoy ahí dentro. Así nomás. O sea que su salón de clase, muchacho, es bendecido nomás porque usted está ahí dentro. Para los que andamos en transporte público, ese calafión que se llena hasta el tope es bendecido. Espérese, déjeme acabar, le voy a acabar. Porque hay algunos que como que me están dando el avión. Bien, hermano, usted es el responsable que ese camión se llene hasta el tope, hermano. Porque como es usted bendecido, el calafiero se bendice, pues. Y ahí va todo metido, hermano. Pues usted vaya dentro. Hermano, es que usted tiene que creer que usted es bendecido. No, porque vemos hermanos caminando así. Y hermano, ¿cómo está? Con lucha y afligido, hermano. Espéreme, usted es bendecido. Cuando usted tiene una palabra de parte de Dios para su vida. Cuando hemos visto que la mano de Dios obrar sobre nuestra familia. Que aún, fíjese, yo tengo ya casi 2 meses de casado y aún no sigue llegando regalos de bodas. Dije, voy a casar para seguir. Con la misma. Con la misma. Mire, antes me sentía bendecido, hermano. Pero ahora que estoy casado me siento doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque aún mi alma puede ser zarandeado, no sé si por el diablo o por mi esposa, pero por uno de los dos puede ser zarandeado. No, pero hermano, los hermanos aplauden. Sí, amén, mijo, te comprendo, mijo. Tengo 20 años luchando con lo mismo, ¿no? Los hermanos vienen a celebrar. No, después, hermano pastor, me invita después para los varones. A ver quién da más consejos. Hermano, pero usted es bendecido. Hay una palabra, hay una promesa de parte de Dios sobre nuestra vida. Hay un anuncio que Dios habló desde la eternidad para usted, para su casa, para sus hijos. Que sus hijos no son del diablo, hermano. Que su generación no va a servir a Satanás, no, sino que nuestra generación va a servir a Dios. Porque voy a decir como Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15: mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Quiero terminar con esto, hermano. Voy a acabar. Gracias, hermano, me dice alguno. Dice la Biblia, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay algo que aquí nosotros encontramos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra. Cuando la Biblia habla de este pasaje del ancla, nosotros tenemos que ver lo que era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para entrar al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, hermano, el sumo sacerdote. Pero cuando él iba hacia aquel estado, él se tenía que amarrar una soga, se ponía unas granadas que cuando caminaba hacía ruidos a la hora de caminar, y entraba hasta el lugar santísimo donde estaba ese velo. Y entonces él entraba y presentaba esos sacrificios y esos holocaustos, los
nos entregó a Dios para esa expiación de pecados. Pero si el sumo sacerdote no se encontraba apto en ese preciso momento, caía fulminado, muerto, hermano, para que me entiendan, muerto. Dijo alguien: gracias a Dios que no entramos nosotros, si no, bendito Dios, uno tras otro. Pero hermano, cuando ellos entraban, había gente que le daba la cuerda para caminar, y cuando esa persona caía y ya no se escuchaba nada, esa ancla funcionaba precisamente así, que era que lo jalaban del velo y lo sacaban detrás del velo y lo sacaban de ese lugar santísimo. Y así funcionaba esa ancla, que era en el Antiguo Testamento, eso era, que era que sacarlo del velo, detrás de donde estaba el sumo sacerdote, lo jalaban hacia atrás. Pero cuando Jesús viene, dice la Biblia, como precursor, no como alguien dijo, como un sustituto, no, como un precursor. Él vino y entró, y dice la Biblia que cuando Él murió, el velo se rasgó. Y que antes, cuando nosotros no teníamos ese acceso, Jesús por nosotros lo hizo. Por eso en la Biblia encontramos que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo mismo, que es a través de Él. Por eso en Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el precursor, porque yo soy el que va a abrir la brecha para que ustedes lleguen al Padre. Van a llegar al Padre a través de mí. Entonces yo soy el propulsor que los va a llevar. Entonces espérenme una manita, aplaudo, espérenme, ya voy a acabar. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestra ancla que nos mete a la presencia, y que es a través de Él que nosotros hasta el día de hoy podemos estar de pie. Porque Él es nuestra ancla, Él es nuestra esperanza, en Él está depositada toda nuestra confianza, toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos llevó al Padre, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él se entregó, Él tuvo un sacrificio por nosotros. Y entonces nosotros tenemos una palabra perpetua para nuestra vida, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es que nuestra ancla perfecta, la que nos mete delante de su presencia, el que nos hace caminar derechos, erguidos, confiados, en que aún a pesar de lo que estamos viviendo. Por eso el autor les dice: no se preocupen por lo que están pasando, sino manténganse hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que ha hecho todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el que ha hecho cada una de las cosas.